Atolón Ulithi, Estados Confederados de Micronesia. Durante la Segunda Guerra Mundial, este vasto atolón de coral sirvió como el principal puesto de avanzada para la flota del Pacífico de los Estados Unidos. Durante la Guerra Mundial Z, no solo fue un refugio para la Armada Naval norteamericana, sino también para cientos de barcos civiles. Una de esas naves fue el UNS Ural, el primer centro de transmisión de la radio Mundo Libre. Ahora convertido en un museo para los logros del proyecto, este barco es el tema principal del documental británico Mundos en Guerra. Una de las personas entrevistadas para dicho proyecto es Bharati Palsigar. El enemigo era la ignorancia. Mentiras y supersticiones, mala información y desinformación. A veces, ausencia total de información. La ignorancia mató a miles de millones de personas. La ignorancia fue la causa de la guerra zombie. Imagínese si hubiésemos sabido lo que sabemos ahora. Imagínese si el virus hubiese sido tan bien comprendido como, por ejemplo, la tuberculosis. Imagínese si los ciudadanos, y al menos las personas encargadas de proteger a esos ciudadanos, hubiesen sabido exactamente a qué se enfrentaban. La ignorancia era el verdadero enemigo, y unos datos fríos y precisos eran la mejor arma. Cuando llegué por primera vez a Radio Mundo Libre, todavía se llamaba Programa Internacional de Información en Seguridad y Salud. El nombre de Radio Mundo Libre surgió de las personas y los grupos que monitoreaban las transmisiones. Era el primer proyecto de envergadura realmente internacional, iniciado apenas unos pocos meses después del Plan Sudafricano y muchos años antes de la conferencia en Honolulu. De la misma manera en que el resto del mundo basó su estrategia de supervivencia en Redeker, nosotros nacimos del modelo de Radio Ubuntu. ¿Qué es Radio Ubuntu? Era el sistema de transmisión sudafricano para los habitantes en zonas aisladas. Como no tenían recursos para suministrarles ayuda material, la única asistencia que el gobierno pudo darles fue información. Fueron los primeros, al menos hasta donde yo sé, en comenzar estas transmisiones regularmente y en varios idiomas. No solo daban algunas claves básicas de supervivencia, sino que también reunían y discutían cada mito y mentira que circulaba entre los ciudadanos. Lo que nosotros hicimos fue tomar el modelo de Radio Ubuntu y lo adaptamos a la comunidad global. Yo llegué a bordo, literalmente, desde el principio, cuando los reactores del Ural estaban siendo puestos en línea por primera vez en años. El Ural había sido un barco de la flota soviética y luego de la Armada Federal rusa. En ese entonces, el SSV-33 sirvió como muchas cosas, como buque de comando y control, como plataforma de rastreo de misiles, como barco de vigilancia electrónica. Desafortunadamente, también era un elefante blanco, porque sus sistemas, según me cuentan, eran demasiado complicados hasta para su propia tripulación. Pasó la mayor parte de su vida anclado en un muelle de la base naval de Vladivostok, sirviendo solo como generador auxiliar de energía para las instalaciones. No soy ingeniero, así que no sé cómo hicieron para reemplazar los bastones radioactivos desgastados, ni para adaptar los equipos de comunicación para que se conectaran con la red mundial de satélites. Yo soy un especialista en lenguas, específicamente en las del subcontinente hindú. Yo y el señor Verma, solo nosotros dos, encargados de hablar con 1.000 millones de personas, bueno, en ese entonces seguían siendo 1.000 millones. El señor Verma me encontró en un campo de refugiados en Sri Lanka. Él era un traductor y yo un intérprete. Habíamos trabajado juntos por varios años para la embajada de nuestro país en Londres. En ese entonces pensábamos que era un trabajo duro, pero no teníamos idea. Los turnos eran enloquecedores, 18, a veces hasta 20 horas al día. No sé a qué hora dormíamos. Había tantos datos sueltos, tantos informes que dar a toda hora. Casi todo tenía que ver con nociones básicas de supervivencia, como filtrar el agua, crear un invernadero en el interior de las casas, cultivar y procesar moho para extraer penicilina. Esos abrumadores textos solían estar llenos de palabras y nombres que nunca antes había escuchado. Nunca había oído hablar de lo que era un Kisling o un joven salvaje. No tenía ni idea de lo que era un lobo, ni de las promesas falsas que daba el Palanx. Lo único que sabía era que un tipo en uniforme aparecía frente a mí, poniendo aquel montón de palabras frente a mis ojos y diciendo, necesitamos eso traducido al marathi, y listo para grabar en 15 minutos. ¿Qué tipo de desinformación estaban tratando de combatir? ¿Por dónde quiere que comience? ¿La médica, la científica, la militar, espiritual o psicológica? El aspecto psicológico era el más complicado. La gente estaba desesperada por antropomorfizar la plaga que camina. En la guerra, al menos en una guerra convencional,
Pasamos mucho tiempo tratando de deshumanizar al enemigo, de crear una distancia emocional de él. Nos inventamos historias y nombres cuando pienso en todas las cosas que mi padre solía decir de los musulmanes, pero en esta guerra, todo el mundo estaba tratando con desesperación de hallar al menos una leve conexión con el enemigo, de ponerle un rostro humano a algo que era evidentemente inhumano. ¿Podría darme algún ejemplo? Había tantas ideas equivocadas, que los zombies eran de alguna manera inteligentes, que podían sentir y adaptarse, usar herramientas e incluso armas, que conservaban algún recuerdo de su existencia pasada, o que podíamos comunicarnos con ellos y entrenarlos como algún tipo de mascota. Era descorazonador tener que desmentir un mito tras otro. La guía de supervivencia para civiles ayudaba, pero era terriblemente limitada. En serio, sí. Se podía ver que había sido escrita por un norteamericano, por todas esas referencias a sus camionetas y las armas de fuego. No tenía en cuenta las diferencias culturales, las distintas soluciones y remedios que mucha gente creía que lo salvarían de los muertos, ¿como cuáles? Preferirían no darle muchos detalles, para no condenar implícitamente a los pueblos en donde se originaron tales soluciones. Como hindú, tuve que contradecir muchos aspectos de mi propia cultura que se convirtieron en actos de autodestrucción. Por ejemplo, estaba Varanasi, una de las ciudades más antiguas de este planeta, cerca del lugar en el que Buda dio su primer sermón y al que miles de peregrinos hindúes viajaban cada año para morir en paz. Antes de la guerra, en condiciones normales, el camino se veía literalmente pavimentado de cadáveres. Pero ahora, esos cadáveres se levantan y atacan. Varanasi se convirtió en una de las mayores zonas blancas, un foco de muertos vivientes. Esa zona cubría casi toda la extensión del Ganges. Sus propiedades medicinales habían sido reconocidas por décadas antes de la guerra y tenían algo que ver con una mayor oxigenación de las aguas. Una tragedia. Millones de personas se aglomeraron en sus orillas y sirvieron solo como leña para el fuego. Incluso después de que nuestro gobierno se retiró a los Himalayas, cuando el 90% del país se declaró oficialmente infectado, los peregrinajes seguían llegando. Todos los países tenían historias parecidas. Cada uno de los miembros de nuestro equipo internacional vivió algún momento en el que tuvo que confrontar algún ejemplo de ignorancia suicida. Un norteamericano nos contó sobre una secta que se hacía llamar los Corderos de Dios, que creían que había llegado la hora del juicio y que entre más rápido se infectaran, más pronto llegarían al cielo. Una mujer, no diré a qué país pertenecía, hizo lo que pudo para desmentir la creencia de que tener relaciones sexuales con una virgen podía limpiar la maldición. No sé cuántas mujeres, cuántas niñas, fueron violadas como resultado de esa cura. Todos estaban enojados con su propio pueblo. Todos sentían vergüenza. Uno de nuestros compañeros, del grupo de Bélgica, solía compararlo con el humo que llenaba cada vez más el horizonte. Él lo llamaba la maldad de nuestro espíritu colectivo. Pero supongo que no tengo derecho a quejarme. Mi vida nunca estuvo realmente en peligro, y mi estómago siempre estaba lleno. Quizá no dormía mucho, pero al menos podía dormir sin temor. Lo más importante fue que nunca tuve que trabajar en el departamento de RI del Ural. RI. Recepción de información. Los datos que transmitíamos no se generaban aquí en el Ural. Llegaban de todo el mundo, de expertos y pensadores en las distintas zonas seguras de todos los gobiernos. Ellos le transmitían sus descubrimientos a nuestros operadores de RI y ellos, a su vez, los hacían llegar hasta nosotros. Gran parte de esos datos llegaba por canales abiertos y de uso civil, y muchas de esas frecuencias estaban saturadas de llamadas de auxilio y gritos de ayuda. Había millones de almas desamparadas regadas por todo el planeta, gritando y llorando a través de sus transmisores privados, mientras sus hijos morían de hambre, sus casas ardían en llamas, o los muertos vivientes superaban sus defensas. Incluso si no entendías bien su idioma, como era el caso con muchos de los operadores, no se puede ignorar ese tono de angustia en la voz de otro ser humano. Pero no se les permitía responder, no había tiempo. Todas las transmisiones debían ser dedicadas a asuntos oficiales. No quiero ni imaginarme cómo eran las cosas para los operadores de RI. Cuando recibimos la última transmisión desde Buenos Aires, en la que ese famoso artista latino cantó una canción de cuna en español, fue demasiado para uno de nuestros operadores. Él no era Buenos Aires, ni siquiera era de Sudamérica. Ese pobre marinero ruso, de apenas 18 años, se voló los sesos de un tiro y los salpicó sobre sus instrumentos. Él fue solo el primero, y después todos los demás operadores de IR siguieron su ejemplo. Actualmente no queda ni uno vivo. El último fue mi amigo belga.
Esas voces van contigo a todas partes, me dijo él, una mañana. Estábamos parados en la cubierta, mirando esa enorme nube café, esperando una salida de sol que sabíamos que nunca veríamos. Esos gritos estarán conmigo por el resto de mi vida, nunca callarán, nunca se irán, nunca dejarán de invitarme a que los acompañe. Zona desmilitarizada, Corea del Sur. Jung Chul-choi, director general de la Oficina Central de Inteligencia Coreana, señala hacia el montañoso y árido paisaje que se extiende hacia el norte. Uno podría confundirlo con cualquier terreno similar al sur de California, de no ser por las cajas de medicamentos abandonadas, las banderas descoloridas y la cerca oxidada de alambre de púas que recorre todo el horizonte. ¿Qué sucedió? Nadie sabe. Ningún país estaba mejor preparado para repeler la infección que Corea del Norte. Ríos al norte, océanos al oriente y occidente, y al sur, señala nuevamente hacia la zona desmilitarizada, la frontera mejor vigilada de todo el mundo. Se puede ver lo montañoso que es el terreno, lo fácil que resultaría defenderlo, pero lo que no se ve es que esas montañas están repletas de lo mejor en infraestructura militar. El gobierno norcoreano aprendió unas valiosas pero duras lecciones tras sus campañas de bombardeo de los años 50, y trabajó desde ese entonces para crear un sistema subterráneo que les permitiera librar otra guerra desde una ubicación completamente segura. Su población estaba fuertemente militarizada, entrenada hasta un nivel que hacía que Israel pareciese Islandia. Más de 1 millón de hombres y mujeres se encontraban en servicio activo, con 5 millones más como reservistas. Eso era una cuarta parte de la población total, por no mencionar el hecho de que cada individuo del país, en algún momento de su vida, había recibido un entrenamiento militar básico. Pero algo más importante que el entrenamiento, y lo más decisivo para este tipo de guerra, era un nivel casi sobrehumano de disciplina nacional. A los norcoreanos se los entrenaba desde el nacimiento para pensar que sus vidas no tenían sentido, que existían solo para servir al Estado, a la revolución y al gran líder. Era casi por completo lo opuesto a lo que vivíamos en el sur. Nosotros éramos una sociedad abierta. Teníamos que serlo. El comercio internacional era nuestra sangre vital. Éramos individualistas, quizá no tanto como ustedes los norteamericanos, pero también tuvimos una gran cantidad de protestas y manifestaciones públicas. Teníamos una estructura social tan libre y dividida, que tuvimos grandes dificultades para implementar la doctrina Chan durante el Gran Pánico. Una crisis como esa habría sido inimaginable en el norte. Ellos eran un pueblo que, incluso cuando el gobierno ocasionó una hambruna que estuvo a punto de eliminarlos a todos, prefirieron comer niños antes que levantarse en su contra. Tenían un nivel de sumisión que ni siquiera Adolf Hitler podría haberse imaginado. Si le hubiesen dado a cada ciudadano una pistola, una piedra, o solo sus manos desnudas, les hubiesen señalado la horda de zombies y les hubiesen dicho que ataquen, todos habrían obedecido, desde la mujer más anciana hasta el niño más pequeño. Era un país criado para la guerra, planeándola, preparándose, listo para luchar desde el 27 de julio de 1953. Si alguna vez existió un país capaz no solo de sobrevivir, sino de triunfar en el apocalipsis que vivimos, era la República Popular Democrática de Corea. Entonces, ¿qué pasó? Más o menos un mes antes de que comenzaran los problemas, antes de que los primeros casos fueran reportados en Pusan, el norte cortó, de pronto y sin explicación, todas las relaciones diplomáticas. No nos dijeron por qué la línea ferroviaria, la única conexión terrestre entre los dos lados, fue cerrada de repente, ni por qué tantos de nuestros ciudadanos que habían estado esperando décadas para ver a sus familiares en el lado norte, vieron sus sueños destrozados por un simple sello de caucho. No se dio ningún tipo de explicación. Lo único que obtuvimos fue la excusa de que es un asunto de seguridad estatal, de siempre. A diferencia de muchos, yo no estaba convencido de que aquel fuese un acto de guerra. Cada vez que el norte amenazaba con iniciar hostilidades, las señales eran claras. Pero esta vez ninguna de las transmisiones por satélite, nuestras o de los norteamericanos, mostraban intenciones hostiles. No había movimiento de tropas, ni aviones cargando combustible, ni despliegue de barcos o submarinos. De hecho, nuestras fuerzas a lo largo de la zona desmilitarizada comenzaron a ver que en el lado opuesto había cada vez menos gente. Los conocíamos, a todos los guardias fronterizos. Los habíamos fotografiado muchas veces a lo largo de los años, dándoles sobrenombres como ojos de serpiente o cara de perro, y hasta teníamos archivos completos sobre sus edades aproximadas, antecedentes y supuesta personalidad.
Pero luego desaparecieron, se desvanecieron tras unas trincheras bien protegidas y unas torretas de vigilancia. Nuestros detectores sísmicos estaban igual de silenciosos. Si el norte hubiese estado excavando túneles o incluso reuniendo vehículos pesados al otro lado de la zona, habríamos podido escucharlos como si fueran la Compañía Nacional de Ópera. Panmunjom es el único punto de la zona desmilitarizada en el que los lados opuestos pueden verse cara a cara para negociar. Tenemos soberanía conjunta sobre los salones de conferencias, y los soldados de cada lado tratan de impresionar los del otro, formándose a solo unos pocos metros los unos de los otros en el patio compartido. Los guardias eran rotados constantemente. Una noche, cuando el grupo norcoreano entró en las barracas, no salió ninguna otra unidad a reemplazarlos. Las puertas se cerraron, las luces se apagaron, y nunca más volvimos a verlos. También observamos un alto total en las operaciones humanas de infiltración e inteligencia. La llegada de los espías del norte era tan regular y tan predecible como las estaciones. Casi siempre eran fáciles de identificar, porque llevaban ropa pasada de moda o preguntaban el precio de artículos que todo el mundo sabe cuánto valen. Los agarrábamos todo el tiempo, pero desde que comenzaron las infecciones, su número se redujo a 0. ¿Y qué pasó con sus propios espías en el norte? Desaparecieron, todos ellos, más o menos al mismo tiempo que todos los equipos electrónicos de vigilancia comenzaron a fallar. Y no me refiero a que las señales de radio fueran confusas, sino a que no había ninguna en absoluto. Uno por uno, todos los canales civiles y militares dejaron de transmitir. Las imágenes de satélite mostraban cada vez menos campesinos en los sembrados, menos peatones en las calles, hasta menos trabajadores voluntarios en los proyectos públicos de construcción, cosa que nunca había pasado antes. De pronto, cuando menos lo pensamos, no quedó ni una sola persona entre el Yalu y la zona desmilitarizada. Desde el punto de vista de la Oficina de Inteligencia, parecía que todo el país, cada hombre, mujer y niño de Corea del Norte, simplemente había desaparecido. Ese misterio solo sirvió para avivar nuestra creciente ansiedad, debido a lo que teníamos que enfrentar aquí. Para ese entonces teníamos epidemias en Seúl, Pyongyang y Daejeon. Mokeipo había sido evacuada, Gangneung estaba en cuarentena y, por supuesto, habíamos tenido nuestra propia versión de Yonkers en Incheon, y todo eso agravado por el hecho de que la mitad de nuestras fuerzas estaban ocupadas vigilando la frontera norte. Mucha gente en el Ministerio de Defensa estaba convencida de que en Pyongyang estaban listos para la guerra, que estaban esperando ansiosamente nuestro peor momento para bajar, marchando por el paralelo 38. Nosotros, en las oficinas de inteligencia, no podíamos estar más en desacuerdo. Les decíamos todo el tiempo que, si acaso ellos estaban esperando nuestro peor momento, ese momento había llegado ya. La República estaba al borde del colapso. Se estaban elaborando planes secretos para una reubicación total, como la de los japoneses. Los equipos de avanzada estaban explorando posibles zonas en Kamchatka. Si la doctrina Chan no hubiese dado resultado, si tan solo unas cuantas unidades más hubiesen caído, o si algunas zonas seguras no hubiesen resistido. Quizá le debemos nuestra supervivencia al norte, o por lo menos al temor que le teníamos. Mi generación nunca vio al norte como una amenaza real. Hablo de los civiles, si me entiende, la gente de mi edad, que veían al norte como una nación retrógrada, pobre y fracasada. Mi generación había vivido siempre en medio de la paz y la prosperidad. A lo único que le temíamos era a una reunificación como la de Alemania, que traería una oleada de excomunistas sin hogar y buscando trabajo. Pero los que estuvieron antes que nosotros no eran así, nuestros padres y nuestros abuelos, que habían vivido con el fantasma muy real de una invasión flotando sobre sus cabezas, sabiendo que en cualquier momento podían sonar las alarmas, podían apagarse las luces, y todos los banqueros, profesores y choferes de taxi podían ser llamados a tomar las armas y defender a su país. Sus mentes y corazones estaban siempre en alerta, y al final, fueron ellos, no nosotros, los que revivieron el espíritu nacional. Yo sigo insistiendo que debemos organizar una expedición al norte. Pero siempre rechazan mi propuesta. Me dicen que hay demasiado trabajo por hacer. El país todavía está destrozado. También están los compromisos internacionales, sobre todo la repatriación de todos esos refugiados de vuelta a Kyushu. Se ríe. Esos japos tienen una enorme deuda con nosotros. Yo ni siquiera estoy pidiendo todo un equipo de reconocimiento. Que me den un solo helicóptero o un barco pesquero, al menos que me abran la puerta de Panmunjom y me dejen ir solo y a pie. ¿Y qué tal si activas alguna trampa?, responden ellos. ¿Qué tal si es un dispositivo nuclear?
¿Qué pasará si abres las puertas de alguna ciudad subterránea y 23 millones de zombies salen gimiendo de allí? Sus argumentos no son del todo descabellados. Sabemos que la zona desmilitarizada está llena de minas. El mes pasado, un avión de carga que se acercó demasiado a su espacio aéreo fue derribado por un misil tierra-aire. Fue lanzado desde una plataforma automática, una de las que diseñaron como una medida de retaliación en caso de que toda su población fuese aniquilada. El común de la gente piensa que todos evacuaron hacia sus instalaciones subterráneas. Si eso es cierto, entonces nuestras estimaciones sobre el tamaño y la profundidad de esos refugios eran tremendamente inexactas. Quizás sea cierto que toda la población se encuentra bajo tierra, trabajando incansablemente en una nueva maquinaria de guerra, mientras su gran líder se embrutece con licores occidentales y pornografía norteamericana. ¿Ya se habrán dado cuenta de que la guerra terminó? ¿Acaso sus líderes les siguen mintiendo, diciéndoles que el mundo que conocían ya no existe? Quizá la llegada de los muertos vivientes fue algo bueno para ellos, una excusa para apretar el yugo de una sociedad construida con base en la sumisión ciega. El gran líder siempre había querido convertirse en un dios viviente, y ahora, como dueño no solo de la comida que come el pueblo, y del aire que respiran, sino también de la luz de sus soles artificiales, quizá su loco ideal se ha convertido por fin en realidad. O quizá ese era su plan original, pero algo le salió desastrosamente mal. Mire lo que pasó en la ciudad de los topos bajo París. ¿Qué tal si eso mismo sucedió en el norte, pero con toda la población del país? Quizá esas cavernas están a reventar con 23 millones de zombies, esclavos emancipados, gimiendo en la oscuridad y esperando solo a ser liberados. Kioto, Japón. La vieja fotografía de Kondo Tatsumi muestra a un adolescente flaco y lleno de acné, con ojos apagados y enrojecidos, y algunos mechones aclarados entre su cabellera revuelta. El hombre con el que hablo no tiene cabello. Está afeitado, bronceado y en muy buen estado físico, y su mirada aguda y firme nunca se aparta de mí. Aunque sus modales son cordiales y su tono casual, este monje guerrero da la impresión de ser un animal salvaje que simplemente está descansando mientras acecha. Yo era un otaku. Ya sé que ese término significa muchas cosas para mucha gente, pero para mí simplemente quería decir diferente. Yo sé que los norteamericanos, sobre todo los más jóvenes, se sienten atrapados por las presiones de la sociedad. Todos los humanos nos sentimos así. Sin embargo, si entiendo bien cómo funciona su cultura, el individualismo es algo que es alentado. Ustedes admiran a los rebeldes, a los fuertes, a los que se diferencian de la masa. Para ustedes, el individualismo es como una medalla de honor. Para nosotros, es una marca de vergüenza. Nosotros vivíamos, sobre todo antes de la guerra, dentro de un complejo e infinito laberinto de prejuicios sociales. La apariencia, la forma de hablar, todo desde la carrera profesional hasta la manera como uno estornudaba, tenía que ser organizado y planeado según la estricta doctrina confucionista. Algunos tenían la fuerza necesaria, o la debilidad, para aceptar esa doctrina. Otros, como yo, elegimos el exilio en un mundo mejor. Ese mundo era el ciberespacio, y parecía hecho a la medida para los otaku japoneses. No puedo opinar acerca de su sistema educativo, ni el de ningún otro país, pero el nuestro se basaba casi exclusivamente en la retención de datos. Desde el primer día en que poníamos un pie en un salón de clases, a los niños japoneses nos llenaban con volúmenes y volúmenes de hechos e imágenes que no tenían ninguna repercusión práctica en nuestras vidas. Eran datos sin ningún componente moral, sin contexto social, sin relación con el mundo exterior. No tenían más razón de ser que el hecho de que su dominio nos permitía ascender. Antes de la guerra, a los niños japoneses no se les enseñaba a pensar, se les enseñaba a memorizar. Usted puede entender cómo ese tipo de educación se presta para una existencia en el ciberespacio. En un mundo de información sin contexto, en donde el estatus está basado en su adquisición y acumulación, la gente de mi generación gobernaba como dioses. Yo era un sensei, un maestro de todo lo que leía, ya fuera descubrir el tipo de sangre de todo el gabinete del primer ministro, o las facturas de impuestos de Matsumoto Yamada, o la localización y el estado de todas las espadas Shengan de la Guerra del Pacífico. No tenía que preocuparme por mi apariencia, mi comportamiento en sociedad, mis calificaciones, ni mis planes para el futuro. Nadie podía juzgarme, nadie podía lastimarme. En ese mundo, yo tenía el poder, y lo más importante, estaba a salvo.
Cuando la crisis llegó a Japón, mis compañeros, y todos los demás, olvidamos nuestras anteriores obsesiones y nos dedicamos por completo al asunto de los muertos vivientes. Estudiamos su fisiología, su comportamiento, sus debilidades, y la respuesta del mundo ante su ataque contra la humanidad. Ese último aspecto era la especialidad de mi círculo, la posibilidad de contener la amenaza en las islas de Japón. Reuní estadísticas de población, redes de tráfico, el entrenamiento de la policía. Memoricé de todo, desde el tamaño de la flota mercante japonesa hasta cuántas balas puede cargar un rifle de asalto tipo 89 del ejército. Ningún dato era irrelevante o desconocido. Teníamos una misión y casi no dormíamos. Cuando eventualmente cancelaron las clases, nos dieron la oportunidad de estar conectados casi las 24 horas del día. Yo fui el primero en conseguir acceso a los registros personales en el disco duro del Dr. Komatsu y leí esos datos una semana antes de que los presentara en su informe al gobierno. Fue todo un logro. Sirvió para elevar mi estatus entre aquellos que ya me admiraban. ¿El Dr. Komatsu fue el primero en recomendar la evacuación? Sí. Al igual que nosotros, él había estado reuniendo los mismos datos. Pero mientras que nosotros solo los memorizábamos, él los analizaba. Japón era una nación superpoblada, 128 millones de personas apretadas en menos de 370.000 kilómetros cuadrados de islas, casi todas montañosas y con poco terreno urbanizable. El bajo índice de criminalidad había resultado en la fuerza policial más pequeña y más débilmente armada del mundo industrializado. Japón era además un estado casi totalmente desmilitarizado. Debido a la protección norteamericana, nuestras fuerzas armadas no habían visto un combate real desde 1945. Ni siquiera las tropas que fueron enviadas al Golfo participaron en acciones bélicas y pasaron casi todo su tiempo activo dentro de las paredes de sus campamentos. Teníamos acceso a toda esa información, pero no teníamos la capacidad de ver hacia donde señalaba. En realidad nos sorprendió mucho la declaración pública del Dr. Komatsu, en la que decía que la situación no tenía salida, y que todo Japón debía ser evacuado de inmediato. Debió ser aterrador. Para nada. Desencadenó una explosión frenética de actividad, una carrera para descubrir dónde podía reubicarse nuestra población. ¿Acaso sería en el sur, en los atolones de coral del Pacífico Central, o quizá en el norte, colonizando los Kuriles, Sakhalin, o en algún lugar en Siberia? El que lograra descubrir la respuesta sería un dios entre los otaku del ciberespacio. ¿Y nunca se preocupó por su propia seguridad? Claro que no. Japón estaba condenado, pero yo no vivía en Japón. Yo vivía en un mundo de información libre. Los Siafu, así era como llamábamos a los infectados, no eran algo que debía ser temido, sino algo digno de estudio. Usted no tiene idea del tipo de desconexión con la realidad que yo sufría. Mi cultura, mi crianza, y luego mi estilo de vida de otaku, todo eso se combinaba para aislarme completamente. Japón podía ser evacuado, Japón podía ser destruido, y yo lo estaría observando todo desde la cima de mi montaña digital. ¿Y qué hacían sus padres? ¿Qué hay con ellos? Vivíamos en el mismo apartamento, pero nunca hablaba con ellos en realidad. Seguramente pensaban que estaba estudiando. Incluso después de que cerraron la escuela, les dije que debía estudiar para los exámenes. Nunca lo cuestionaron. Mi padre y yo nunca hablábamos. En las mañanas, mi madre dejaba una bandeja con el desayuno frente a mi puerta, y en la noche me llevaba la cena. El primer día en que no me llevó nada, no pensé nada raro. Me desperté esa mañana, como siempre, me masturbé, como siempre, me conecté en línea, como siempre. Ya era mediodía cuando comencé a sentir hambre. Detestaba esas sensaciones, hambre, cansancio, o la peor, deseo sexual. Eran distracciones físicas. Me molestaban. Muy a mi pesar, me alejé de la computadora y abrí la puerta de mi cuarto. No había comida. Llamé a mi madre. No hubo respuesta. Fui hasta la cocina, preparé un paquete de ramen y volví a mi escritorio. Hice lo mismo esa noche y una vez más a la mañana siguiente. ¿Nunca se preguntó en dónde podían estar sus padres? La única preocupación que tenía eran los preciosos momentos que estaba perdiendo por tener que preparar mi propia comida. En mi mundo estaban sucediendo cosas muy emocionantes. ¿Y qué pasaba con los demás otaku? ¿Ellos no discutían sus temores? Compartíamos hechos, no sentimientos, y eso no cambió ni siquiera cuando comenzaron a desaparecer.
De pronto alguien ya no respondía a mis emails o dejaba de subir mensajes. Notaba que algunos llevaban más de un día sin conectarse o sus servidores estaban caídos. ¿Y eso no lo preocupó? Me molestó. No solo estaba perdiendo una fuente de información, sino que también estaba perdiendo posibles admiradores. Pegar un nuevo dato sobre las zonas de evacuación para Japón y obtener 50 respuestas en lugar de 60 era muy molesto, y luego esas 50 se convirtieron en 45 y en 30. ¿Cuánto tiempo continuó así? Unos 3 días. El último mensaje, de otro otaku en Sendai, decía que los muertos salían por montones del hospital universitario Tohoku, ubicado en el mismo que su casa. ¿Y eso tampoco lo preocupó? ¿Por qué? Yo estaba ocupado tratando de enterarme de todo lo posible sobre el proceso de evacuación. ¿Cómo iban a implementarlo y qué organizaciones gubernamentales estaban involucradas? ¿Los campos de refugiados serían en Kamchatka o en Sakhalin, o en ambos lugares? ¿Y qué era toda esa información sobre una oleada de suicidios a lo largo y ancho del país? Tanta información, tantos datos por recoger. Me maldije por tener que irme a dormir esa noche. Cuando me desperté, la pantalla estaba en blanco. Traté de ingresar de nuevo. Nada. Traté reiniciando. Nada. Noté que la computadora estaba trabajando con batería auxiliar. No había problema. Tenía suficiente energía de reserva para 10 horas de trabajo. También noté que la intensidad de mi señal era 0. No podía creerlo. Tenía la mejor infraestructura inalámbrica del mundo y se suponía que era a prueba de fallos. Un servidor podía caerse, quizá hasta un puñado de ellos, pero toda la red. Deduje que debía tratarse de mi computadora. Tenía que serlo. Saqué mi portátil e intenté conectarme. Sin señal. Lo insulté y me levanté para decirles a mis padres que tenía que usar su computadora por un rato. No estaban en casa. Frustrado, levanté el teléfono para llamar a celular de mi madre. Era inalámbrico y la base requería energía eléctrica. Intenté con mi celular. Tampoco tenía señal. ¿Sabe qué sucedió con ellos? No, y hasta este día, no tengo idea. Sé que no me abandonaron, estoy seguro. Quizá a mi padre lo agarraron en el trabajo y también a mi madre, mientras hacía las compras. Quizá murieron juntos, mientras iban o venían de la oficina de reubicación. Pudo haberles pasado cualquier cosa. No me dejaron ni una nota, nada. He tratado de investigarlo desde ese entonces. Fui hasta el cuarto de mis padres, solo para confirmar que no estaban allí. Intenté nuevamente con el teléfono. Todavía no me sentía mal. Todavía sentía que podía controlar la situación. Traté de conectarme de nuevo. ¿No es gracioso? En lo único que pensaba era en escapar de nuevo, regresar a mi mundo, en donde estaba a salvo. Pero no funcionó. Comencé a sentir pánico. Ya, comencé a gritar, tratando de hacer funcionar la computadora con mi fuerza de voluntad. Ya, le di unos golpes al monitor. Mis nudillos se reventaron y la imagen de mi propia sangre me aterrorizó. No había practicado ningún deporte cuando era niño, nunca me había lastimado, era demasiado para mí. Levanté el monitor y lo arrojé contra la pared. Estaba llorando como un bebé, gritando, hiperventilando. Comencé a temblar y vomité en el piso. Me levanté y me acerqué hasta la puerta. No sé qué estaba buscando, solo sabía que tenía que salir de allí. Abrí la puerta y me quedé mirando hacia la oscuridad. ¿No intentó llamar a la puerta del vecino? No. ¿No le parece curioso? Incluso en lo peor de mi crisis, mi ansiedad social era tan grande que cualquier contacto personal seguía siendo tabú. Di unos cuantos pasos, me resbalé y caí sobre algo suave. Estaba frío y resbaloso, se pegó en mis manos y en mi ropa. Apestaba. Todo el pasillo apestaba. De pronto fui consciente de un leve y persistente sonido, como un carraspeo, como si algo estuviese arrastrándose lentamente por el suelo. Traté de llamarlo, hola. Escuché un suave y gutural gemido. Mis ojos apenas estaban comenzando a acostumbrarse a la oscuridad. Comencé a reconocer una figura, grande, humana, arrastrándose sobre el abdomen. Me quedé paralizado, quería salir corriendo, pero al mismo tiempo quería estar seguro. La puerta abierta de mi casa dibujaba un rectángulo de luz tenue y grisácea contra la pared del pasillo. Cuando esa cosa llegó hasta la luz, al fin pude ver su rostro, completamente intacto,
perfectamente humano, excepto por su ojo derecho, que se balanceaba colgando del nervio. El ojo izquierdo estaba fijo en mí, y su gemido se convirtió en un áspero grito. Me levanté, entré corriendo a mi apartamento, y cerré la puerta a mis espaldas. Mi mente estaba clara, quizá por primera vez en muchos años, y de repente me di cuenta de que podía escuchar unos gritos lejanos, y que el aire olía a humo. Me acerqué a la ventana y abrí las cortinas. Kokura se había convertido en un infierno. Los incendios, los autos chocados, y los zombies en todas partes. Los vi entrando por las puertas, invadiendo apartamentos, devorando a gente que se escondía en esquinas y balcones. Vi a mucha gente saltando al vacío, hacia la muerte, o rompiéndose las piernas o la columna al aterrizar. Se quedaban tirados en el pavimento, sin poder moverse, gritando en agonía mientras los muertos se acercaban a ellos por todos lados. Un hombre, en el apartamento justo frente al mío, trató de enfrentarse a ellos con un palo de golf. Se dobló como si nada contra la cabeza de un zombi, mientras que otros 5 lo derribaban. Y entonces, un golpe en la puerta. Mi puerta. Sacude su puño, bom 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 bom, en la base, cerca del suelo. Podía escuchar esa cosa gimiendo allá afuera. Escuchaba también otros ruidos, en los demás apartamentos. Eran mis vecinos, la gente que siempre había tratado de evitar, cuyas caras y nombres casi ni podía recordar. Gritaban, imploraban, luchaban y lloraban. Escuché una voz, una mujer joven o un niño, en el apartamento directamente sobre el mío, repetía el nombre de alguien, pidiéndole que se detuviera. Pero la voz se perdió entre un coro de gemidos. Los golpes en mi puerta se hicieron más fuertes. Habían llegado más zombies. Traté de contener la puerta moviendo los muebles de la sala. Un esfuerzo inútil. Nuestro apartamento estaba, según sus estándares, casi desocupado. La puerta comenzó a ceder. Podía escuchar cómo crujían las bisagras. Deduje que solo tendría unos cuantos minutos para tratar de escapar. ¿Escapar? Pero si no podía abrir la puerta. Por la ventana, al balcón del apartamento de abajo. Pensé que podría amarrar unas sábanas para hacer una cuerda. Sonríe inocentemente, lo escuché de un otaku que era fanático de las películas norteamericanas de fugas. Sería la primera vez que utilizaría el conocimiento que había acumulado. Afortunadamente, el tejido resistió. Me descolgué por el balcón y comencé a bajar hacia el otro apartamento. De inmediato comencé a sentir calambres en los músculos. Nunca les había prestado mucha atención, y ahora ellos me lo estaban haciendo pagar caro. Luché para controlar mis movimientos y para no pensar en el hecho de que estaba a 19 pisos sobre el suelo. El viento era terrible, caliente y seco por culpa de todos esos incendios. Una corriente me sacudió y me arrojó contra la pared del edificio. Reboté contra el concreto y estuve a punto de soltarme. Pude sentir las puntas de mis pies rozando el riel del balcón de abajo, y tuve que hacer un gran esfuerzo para relajarme y dejarme caer esos pocos centímetros que faltaban. Aterricé sobre mi trasero, tosiendo y jadeando por culpa del humo. Podía escuchar ruidos en mi propio apartamento, los muertos habían derribado la puerta. Miré hacia arriba y vi una cabeza, el zombi de un solo ojo estaba tratando de pasar por el espacio entre el riel y el piso del balcón. Se quedó allí colgado por un momento, la mitad en el aire, la mitad adentro, y con un último empujón se desplomó por un costado. No puedo dejar de pensar que seguía tratando de agarrarme mientras caía, una imagen de pesadilla, cayendo hacia el suelo con los brazos extendidos hacia mí y el ojo colgante pegado contra su frente. Podía escuchar a los otros zombies en mi balcón y me di la vuelta para ver si había alguno en aquel apartamento. Afortunadamente, la puerta del frente había sido asegurada como la mía. No se escuchaba ningún ruido de atacantes en el exterior. También fue un alivio ver una capa de polvo y ceniza sobre la alfombra. Era gruesa y sin huellas, lo que me indicaba que nada ni nadie había caminado por allí en un par de días. Por un momento creí estar solo, hasta que noté el olor. Abrí la puerta del baño y fui rechazado por una nube invisible de podredumbre. Había una mujer en la bañera. Se había cortado las venas, unas heridas largas y verticales a lo largo de las arterias, para asegurarse de que lo había hecho bien. Se llamaba Reiko. Era la única vecina que me había esforzado por conocer. Era una acompañante muy solicitada en un club para hombres de negocios extranjeros. Siempre había fantaseado sobre cómo se vería desnuda. Ahora lo sabía. Fue curioso,
Lo que más me perturbó fue que no pude recordar ninguna oración para los muertos. Había olvidado todo lo que mis abuelos habían tratado de enseñarme de niño, rechazándolo como datos obsoletos. Era una vergüenza, lo poco que sabía sobre las costumbres de mi gente. Lo único que pude hacer fue quedarme allí como un idiota y murmurar una torpe disculpa por tomar sus sábanas. ¿Sus sábanas? Necesitaba más cuerda. Sabía que no podría quedarme allí por mucho tiempo. Además del riesgo para la salud que representa un cadáver descompuesto, no sabía cuánto tardarían los zombis de los otros pisos en sentir mi presencia y atacar la barricada. Tenía que salir del edificio, salir de la ciudad y, con algo de suerte, encontrar una manera para salir de Japón. Todavía no tenía un plan bien pensado. Solo sabía que tenía que seguir bajando, un piso a la vez, hasta llegar a la calle. Pensé que el entrar en varios apartamentos me daría la oportunidad de reunir algunas provisiones, y aunque mi método de la cuerda de sábanas era arriesgado, no podía ser peor que todos esos zombis que seguramente estarían acechando en las escaleras y los pasillos del edificio. ¿Pero no sería más peligroso cuando llegara a la calle? No, es más seguro. Se fija en mi reacción. No, en serio. Era una de las cosas que había aprendido en línea. Los muertos vivientes son lentos y es fácil escapar de ellos, incluso caminando. En un lugar cerrado, se corre el riesgo de quedar atrapado en un rincón estrecho, pero en un espacio abierto las opciones son infinitas. Mejor aún, en los reportes de los sobrevivientes que leí en línea, aprendí que el caos de una infección a gran escala puede ser utilizado como ventaja. Con tantos humanos aterrados y desorganizados distrayendo a los zombis, ¿qué posibilidades había de que se fijaran en mí? En tanto me fijara en donde pisaba, caminara rápidamente y no tuviera la mala suerte de ser atropellado por algún conductor estúpido o herido por una bala perdida, tenía una enorme oportunidad de navegar con seguridad entre el caos de las calles. El problema era llegar hasta ellas. Me tardé 3 días en llegar hasta el piso de abajo. Eso se debió en parte a mi vergonzoso estado físico. Para un atleta entrenado, mis piruetas con cuerdas improvisadas habrían sido todo un reto, así que puede imaginarse lo que fueron para mí. En retrospectiva, es todo un milagro el no haber caído al vacío o no haber sufrido una infección mortal con todas las heridas y raspaduras que soporté. Mi cuerpo se sostuvo gracias a la adrenalina y a un montón de analgésicos. Estaba agotado, nervioso, y no había dormido en esos 3 días. No pude descansar apropiadamente. Cuando oscurecía, movía todo lo que podía contra la puerta del apartamento de turno y me sentaba en un rincón, llorando, limpiando mis heridas y maldiciendo mi debilidad hasta que el cielo se volvía a aclarar. Una noche sí logré cerrar los ojos, incluso dormí por algunos minutos, pero los golpes de los zombis contra la puerta me hicieron saltar de inmediato por la ventana. Pasé el resto de la noche tirado en el piso del apartamento de abajo. La puerta de vidrio deslizante estaba asegurada y no tuve la fuerza ni el valor para romperla. La segunda causa de mi demora fue mental, no física, y se debió a mi necesidad obsesivo-compulsiva de buscar cosas que me ayudaran a sobrevivir, sin importar cuánto me tardara. Mi vida en línea me había enseñado todo lo que había que saber sobre las armas adecuadas, ropa, comida y medicamentos. El problema era encontrarlos en un edificio de apartamentos donde solo vivían asalariados de ciudad. Se ríe. Debí verme muy gracioso, bajando por esas cuerdas de sábanas con el abrigo de un traje de oficina y la mochila rosada de Hello Kitty de Reiko. Me tomó mucho tiempo, pero para el tercer día tenía casi todo lo que necesitaba, todo menos un arma decente. ¿No había nada? Sonríe. Esto no es Norteamérica, en donde había más armas de fuego que personas. Es verdad, un otaku de Kobe sacó esa información directamente de los registros de su Asociación Nacional de Armas de Fuego. Pero quizá una herramienta, un martillo, una barra de acero. ¿Y qué asalariado promedio le hace mantenimiento a su propia casa? Pensé en usar un palo de golf, de esos sí había muchos, pero recordé lo que le había pasado al hombre del apartamento del frente. Encontré un bate de béisbol hecho de aluminio, pero había sido usado tanto y estaba tan deformado, que ya no servía para nada. Busqué en todas partes, créame, pero no había nada lo suficientemente fuerte, duro o afilado como para defenderme. Pensé que una vez que llegara a la calle, quizá tendría mejor suerte, un bastón de un policía muerto o hasta el arma de algún soldado. Ese tipo de pensamientos fue lo que casi me cuesta la vida. Estaba a solo 4 pisos de altura, ya casi terminaba, y ya no me quedaba más cuerda.
Cada sección que hacía me permitía alcanzar varios pisos, y en el de más abajo conseguía más sábanas para hacer otra cuerda. Sabía que aquel sería el último tramo. Para ese momento tenía mi plan de escape bien organizado: aterrizar en el balcón del cuarto piso, entrar en el apartamento a buscar más sábanas. Ya me había dado por vencido con la idea de conseguir un arma, bajar hasta la acera, robar la motocicleta más decente que viera, aunque no tenía ni idea de cómo conducir una, alejarme hacia el horizonte como uno de esos viejos Bosozoku, y quizá hasta recoger una mujer o dos en el camino. Se ríe. Mi mente ya no estaba funcionando bien. Incluso si la primera parte del plan hubiese funcionado y hubiese llegado al suelo sin problemas, con mi cabeza en ese estado, bueno, lo que importa es que no lo logré. Aterricé en el balcón del cuarto piso, iba a abrir la puerta deslizante y me encontré mirando directamente el rostro de un zombi. Era un hombre joven, de 20 y tantos años, con un traje hecho pedazos. Le habían arrancado la nariz de un mordisco y apretaba su rostro ensangrentado contra el cristal. Salté hacia atrás, me agarré de la cuerda y traté de subir de nuevo. Mis brazos no me respondieron. No sentí dolor ni calambres, mis músculos simplemente habían llegado a su límite. El zombie comenzó a gemir y a golpear el cristal con sus puños. Desesperado, traté de columpiarme de un lado al otro, tratando de desplazarme por la pared del edificio y quizá aterrizar en el balcón de al lado. El cristal se rompió y el zombie trató de agarrarme de las piernas. Me impulsé con las piernas contra la pared, solté la cuerda, y me lancé con todas mis fuerzas contra el otro balcón, y fallé. La única razón por la que estoy aquí hablando con usted es porque mi caída en diagonal me llevó hasta el balcón de abajo. Aterricé sobre mis piernas, me tropecé y estuve a punto de caer por el otro lado. Entré al apartamento y de inmediato comencé a buscar si había otros zombies. La sala estaba vacía, y el único mueble era una mesa baja tradicional que estaba apoyada contra la puerta. El dueño debía haberse suicidado como los demás. No olía nada raro, así que supuse que se había lanzado por la ventana. Concluí que estaba solo, y esa pequeña sensación de alivio fue suficiente para que mis piernas dejaran de sostenerme. Me apoyé contra la pared de la sala, casi delirando por el cansancio. Había una colección de fotografías decorando la pared del otro lado. El dueño del apartamento había sido un anciano, y las fotografías daban cuenta de una vida muy activa. Había tenido una gran familia, muchos amigos, y había viajado a lo que parecían lugares exóticos e interesantes por todo el mundo. Yo ni siquiera había pensado en salir de mi propio dormitorio, mucho menos en vivir una vida como esa. Me prometí que si lograba salir vivo de aquella pesadilla, no solo iba a dedicarme a sobrevivir, iba a vivir. Mi atención se dirigió al otro objeto que decoraba el cuarto, un kamidana, un altar tradicional de Shinto. Había algo en el piso bajo el altar, supuse que era una carta de suicidio. El viento seguramente la derribó cuando abrí la puerta del balcón. No me pareció correcto dejarla allí tirada, así que crucé el cuarto como pude y me agaché para recogerla. Muchos kamidana tienen un pequeño espejo en el centro. Mis ojos captaron un movimiento en el espejo, algo que salía cojeando de uno de los cuartos a mis espaldas. La adrenalina me invadió al mismo tiempo que me daba la vuelta. El anciano todavía estaba en casa, y los vendajes sobre su rostro indicaban que no llevaba mucho tiempo reanimado. Se lanzó sobre mí, y me agaché. Mis piernas seguían débiles, y alcanzó a agarrarme por el pelo. Me retorcí, tratando de liberarme. Comenzó a tirar de mi cabeza, acercándola a su cara. Era sorprendentemente fuerte para su edad, con una musculatura igual o incluso mayor que la mía. Pero sus huesos eran frágiles, y los escuché romperse cuando agarré el brazo que me sostenía. Le di una patada en el pecho y salió despedido hacia atrás, su brazo roto aún sosteniendo un mechón arrancado de mi pelo. Golpeó contra la pared, y las fotografías cayeron sobre él, cubriéndolo de pedazos de vidrio. Se levantó y se lanzó nuevamente sobre mí. Retrocedí, me preparé, y lo agarré del brazo que seguía bueno. Se lo retorcí por la espalda, agarré con mi otra mano la parte de atrás de su cuello, y con un rugido que no creí posible en mí, lo empujé, corrí, y lo llevé hasta el balcón, arrojándolo sobre el riel. Aterrizó de frente contra el pavimento, su cabeza seguía gimiendo y mirándome, a pesar de que el resto de su cuerpo estaba completamente destrozado. De pronto hubo unos golpes en la puerta, otros zombies habían escuchado nuestra lucha. Comencé a trabajar llevado solo por el instinto. Corrí hasta el cuarto del anciano y quité las sábanas de su cama.
Decidí que no necesitaba muchas, solo tenía que bajar 3 pisos, y entonces me detuve, me quedé congelado, tan inmóvil como una fotografía. Eso precisamente era lo que había llamado mi atención, una fotografía que colgaba de la pared de su cuarto. Era en blanco y negro, granulosa, y mostraba una familia vestida con atuendo tradicional. Había una madre, un padre, un niño, y un joven en uniforme militar, supongo que se trataba del anciano. Tenía algo en la mano, algo que hizo que mi corazón se detuviera por un momento. Me incliné ante el hombre de la fotografía, y le dirigí un sincero arigato, casi a punto de llorar. ¿Qué tenía en la mano? La encontré en el fondo de un baúl, bajo una pila de papeles amarrados y los restos remendados del uniforme de la fotografía. La funda era verde, abollada, hecha de aluminio al estilo militar, y con un mango improvisado de cuero reemplazando la piel de tiburón original, pero la hoja, brillante como la plata, y era forjada, no cortada a máquina, con una leve curvatura como un torii, y una larga y aguda punta. Unas líneas gruesas y rectas recorrían toda la cresta, decorada con el kikusui, el crisantemo imperial, y un río auténtico, no grabado con ácido, demarcando el borde afilado. Una artesanía exquisita, y era claro que había sido hecha para combatir. Yo señalo hacia la espada que descansa a un lado, y Tatsumi sonríe. Kioto, Japón. El sensei Tomonaga Hiro sabe exactamente quién soy, incluso antes de que entrara al salón. Al parecer, yo camino, vuelo, y hasta respiro como un norteamericano. El fundador de los Tatenokai del Japón, o Sociedad del Escudo, me saluda con una inclinación y un apretón de manos, y luego me invita a sentarme frente a él, como otro de sus estudiantes. Kondo Tatsumi, segundo hombre al mando después de Tomonaga, nos sirve el té y se sienta al lado del anciano maestro. Tomonaga comienza nuestra entrevista con una disculpa por cualquier incomodidad que pueda causarme su apariencia. Los ojos sin vida del sensei no han visto la luz desde que era un adolescente. Yo soy un Ibakusa. Perdí la vista a las 11:02 de la mañana, el 9 de agosto de 1945, según su calendario. Estaba en la cima del monte Compira, a cargo de la estación de alerta aérea junto con otros muchachos de mi clase. Ese día estaba nublado, así que escuché, pero no vi, el B-29 que pasaba sobrevolando nuestras cabezas. Era un solo B, probablemente en un vuelo de reconocimiento, y no valía la pena reportarlo. Me reí cuando mis compañeros saltaron dentro de la trinchera. Mantuve mis ojos fijos sobre el valle de Urakami, con la esperanza de ver, al menos por un instante, el bombardero norteamericano. Lo único que vi fue un gran destello, la última cosa que vería en mi vida. En Japón, los Ibakusa, los sobrevivientes de la bomba, ocupan un lugar único en la escalera social del país. Nos trataban con simpatía y con comprensión, víctimas y héroes a la vez, y símbolos de toda lucha política. Sin embargo, como seres humanos, éramos poco más que indeseables. Ninguna familia permitía que sus hijos o hijas se casaran con nosotros. Los Ibakusa eran impuros, manchas de sangre en las cristalinas aguas del onsen genético del Japón. Yo sentía esa vergüenza en un nivel mucho más personal. Yo no solo era un Ibakusa, sino que mi ceguera me convertía también en un estorbo. A través de las ventanas del hospital, podía escuchar los sonidos de nuestra nación luchando por reconstruirse. ¿Y cuál era mi contribución a ese esfuerzo? Nada. Muchas veces traté de conseguir cualquier clase de empleo, un trabajo, sin importar qué tan pequeño o denigrante fuera. Pero nadie me recibía. Seguía siendo un Ibakusa, y conocí montones de palabras corteses e hipócritas de rechazo. Mi hermano me pidió que me quedara con él, insistiendo en que él y su esposa me cuidarían y me encontrarían alguna labor útil en la casa. Para mí eso era peor que el hospital. Lo acababan de licenciar en el ejército, y él y su esposa estaban tratando de concebir otro bebé. Me resultaba impensable imponerles una carga como esa. Por supuesto, también pensé en acabar con mi propia vida. De hecho lo intenté en varias ocasiones. Pero algo me lo impedía, deteniendo mi mano cada vez que tomaba un puñado de píldoras o un vidrio roto. Concluí que debía ser debilidad, ¿qué otra cosa podía ser? Un Ibakusa, un parásito, y además un cobarde sin honor. Mi vergüenza no conocía fin en esos días. Tal y como el emperador lo dijo en su carta de rendición, en verdad estaba soportando lo insoportable. Abandoné el hospital sin decírselo a mi hermano. No sabía hacia dónde ir, solo sabía que tenía que alejarme lo más posible de mi vida, de mis recuerdos, y de mí mismo. Viajé mucho,
casi todo el tiempo pidiendo limosnas, ya no tenía honor que perder, hasta que me establecí en Sapporo, en la isla de Hokkaido. Ese territorio frío del norte siempre ha sido la prefectura menos habitada de Japón, y con la pérdida de Sakhalin y las Kuriles, se había convertido, como dicen los occidentales, en el final del camino. En Sapporo conocí a un jardinero, Ota Hideki. Los Ainu son el grupo indígena más antiguo del Japón, y en la escala social del país están mucho más abajo incluso que los coreanos. Quizá fue por eso que se compadeció de mí, otro paria expulsado de la gran tribu de Yamato. Quizá también lo hizo porque no tenía nadie más a quien heredarle sus conocimientos. Su hijo nunca regresó de Manchuria. Ota-san trabajaba en el Akakase, un antiguo hotel de lujo que había sido convertido en un centro de repatriación para los exiliados japoneses de China. Al principio, la administración se quejó de que no tenían fondos suficientes para pagar otro jardinero. Ota-san me pagó de su propio bolsillo. Era mi maestro y mi único amigo, y cuando murió, yo mismo pensé en seguirlo a la tumba. Pero como era un cobarde, no pude reunir las fuerzas para hacerlo. En lugar de eso continué viviendo, trabajando en silencio mientras el Akakase dejaba de ser un centro de repatriación y volvía a ser un hotel de lujo, y Japón pasaba de ser un basurero conquistado a ser una superpotencia económica. Yo seguía trabajando en el Akakase cuando escuché sobre la primera infección en nuestro territorio. Estaba podando los arbustos cerca del restaurante cuando escuché a algunos de los clientes discutiendo sobre los asesinatos de Nagumo. De acuerdo con su conversación, un hombre había asesinado a su esposa, y luego se había lanzado sobre el cadáver como un perro hambriento. Fue la primera vez que escuché hablar de la rabia africana. Traté de ignorarlos y de seguir con mi trabajo, pero al día siguiente hubo más conversaciones, más voces susurrantes en el jardín y junto a la piscina. Nagumo era una noticia vieja comparado con el grave contagio en el hospital Sumitomo de Osaka. Y al día siguiente hablaban de Nagoya, y luego Sendai, y de Kioto. Traté de alejar sus conversaciones de mi mente. Había ido a Hokkaido para apartarme del mundo, para vivir allí mis días de vergüenza y de ignominia. La voz que finalmente me convenció del peligro fue la del administrador del hotel, un empleado sumamente serio que no toleraba las estupideces, y que siempre hablaba lento y de forma muy educada. Después de la epidemia en Hirosaki, organizó una reunión de personal para desmentir, de una vez por todas, todos esos rumores sobre los muertos que volvían a la vida. Yo solo podía escuchar su voz, pero uno puede saber todo acerca de una persona por lo que pasa cuando abre su boca. El señor Sugawara estaba pronunciando sus palabras con demasiado cuidado, sobre todo las consonantes fuertes y agudas. Hacía eso para compensar por una dificultad del habla que había tenido muchos años antes, una dificultad que amenazaba con manifestarse nuevamente cada vez que sentía ansiedad. Yo había detectado antes ese mecanismo de defensa en el casi imperturbable Sugawara-san, una vez durante el terremoto del 95 y otra vez en el 98. Cuando Corea del Norte había enviado un misil de prueba nuclear y de largo alcance sobre nuestro territorio. La cuidadosa articulación de Sugawara-san había sido casi imperceptible en aquel entonces, pero en esta ocasión podía escucharla tan claro como las sirenas de bombardeo de mi juventud. Y así, por segunda vez en mi vida, decidí escapar. Pensé en avisarle a mi hermano, pero había pasado tanto tiempo que no tenía idea de cómo contactarlo o si seguía con vida. Ese fue el último, y quizá el más grande de todos mis actos deshonrosos, el peso más grande que voy a llevarme a la tumba. ¿Por qué escapó? ¿Acaso tenía miedo de morir? Claro que no. Incluso lo deseaba. Morir, la idea de librarme de una vida miserable era demasiado buena como para ser cierta. Lo que temía era que, una vez más, podía convertirme en una carga para la gente a mi alrededor. Podía retrasar a alguien que tratara de ayudarme. Ocuparía el lugar de alguien más digno en los vehículos de evacuación, pondría en peligro las vidas de aquellos que trataran de salvar a un viejo ciego que no merecía ser salvado. ¿Y qué tal si esos rumores sobre los muertos volviendo a la vida eran ciertos? ¿Qué tal si resultaba infectado y volvía de entre los muertos a amenazar la vida de mis compatriotas? No, ese no iba a ser el destino de este miserable Ibakusa. Si iba a morir, sería de la misma manera en que había vivido todo el tiempo. Olvidado, aislado y solo. Me fui esa noche y comencé a caminar hacia el sur por la autopista central de Hokkaido. Lo único que llevaba conmigo era una botella de agua, algo de ropa limpia, y mi ikupasui, una pala de jardinería larga y plana, similar a una vara de media luna Shaolin, y que por muchos años me había servido también como bastón.
Todavía había mucho tráfico terrestre por esos días, el petróleo de Indonesia y del Golfo seguía llegándonos, y muchos conductores de camión y motociclistas fueron muy amables al darme un aventón. Con cada uno de ellos, la conversación se centraba en la crisis. Ya supo que las fuerzas de defensa fueron movilizadas, el gobierno va a tener que declarar un estado de emergencia, se enteró de que anoche hubo un ataque aquí mismo, en Sapporo. Nadie estaba seguro de qué pasaría al día siguiente, que tanto iba a extenderse el desastre, ni quién sería la próxima víctima, y sin embargo, sin importar con quién hablara o qué tan asustados estuvieran, todas las conversaciones terminaban inevitablemente con un, pero estoy seguro de que las autoridades nos dirán qué hacer. Un camionero incluso me dijo, en cualquier momento, ya verá, es solo cuestión de esperar y no hacer un alboroto. Esa fue la última voz humana que escuché, el día en que abandoné la civilización y me interné en las montañas y Dhaka. Conocía muy bien ese parque nacional. Ota-san me había llevado allí todos los años a recoger sansai, un tipo de verdura salvaje que atraía a los botánicos, caminantes y cocineros de todas las demás islas. Al igual que un hombre que se levanta en medio de la noche, recuerda cómo están dispuestas todas las cosas en su dormitorio, yo conocía cada río, cada roca, cada árbol y cada parche de musgo de aquella zona. Recordaba también la localización de cada onsen que brotaba sobre la superficie, y por lo tanto nunca me faltaba un baño mineral fresco y revitalizante. Todos los días me repetía, es un lugar perfecto para morir, pronto tendré un accidente, algún tipo de caída, o me enfermaré, me contagiaré de algo o comeré una raíz venenosa, o quizá me decida por fin a tomar el camino más honorable y dejaré de comer. Sin embargo, todos los días me bañaba y conseguía comida, me abrigaba bien y cuidaba cada paso. A pesar de que deseaba la muerte, tomaba todas las medidas necesarias para evitarla. No tenía forma de saber lo que estaba pasando en el resto del país. Podía escuchar algunos sonidos distantes, helicópteros, casas, el chillido firme y lejano de los aviones comerciales. Pensé que podía haberme equivocado, quizá la crisis ya había pasado. A pesar de todo, quizá las autoridades habían salido victoriosas y el peligro ya había sido olvidado por todo el mundo. Quizá mi apresurada huida solo había abierto una vacante para el empleo de jardinero en el Akakase, y a lo mejor, una mañana, me despertarían los gritos de unos guardabosques, o las risas y los susurros de unos estudiantes en excursión. En efecto, algo así me despertó una mañana, pero no era un grupo de estudiantes indisciplinados, y no, tampoco era uno de ellos. Era un oso, uno de los muchos osos Higuma, grandes y pardos, que viven en los bosques de Hokkaido. Los Higuma habían llegado, originalmente desde la península de Kamchatka, y tenían la misma ferocidad y fuerza de sus primos siberianos. Aquel era enorme, pude saberlo por el tono y la resonancia de su respiración. Calculé que estaba a no más de 4 o 5 metros de mí. Me levanté lentamente y sin temor. A mi lado descansaba mi bastón. Era lo más aproximado que tenía a un arma, y supongo que si la hubiese usado, habría podido oponer una extraordinaria defensa. Pero no la usé. No quería hacerlo. Aquel animal no era un depredador hambriento encontrado por azar. Era mi destino, o eso creí. Aquel encuentro solo podía ser la voluntad de los kami. ¿Quiénes son los kami? ¿Qué son los kami? Los kami son los espíritus que habitan cada faceta de nuestra existencia. Les rezamos, los honramos, y esperamos complacerlos y ganarnos su favor. Son los mismos espíritus que hacen que las corporaciones japonesas bendigan el terreno en el que construirán una fábrica, y la razón por la que los japoneses de mi generación respetábamos al emperador como a un dios. Los kami son la base del Shinto, que literalmente significa el camino de los dioses y el respeto por la naturaleza. Es uno de sus principios más antiguos y sagrados. Por eso estaba seguro de que se trataba de su voluntad. Al irme a vivir en el bosque, había contaminado de alguna manera la naturaleza. Después de deshonrarme a mí mismo, a mi familia y a mi país, había dado el último paso y había deshonrado a los dioses. Ellos habían enviado a un asesino para hacer lo que yo no había sido capaz, para borrar la mancha que yo había dejado. Agradecí a los dioses por su misericordia. Lloré un poco mientras me preparaba para recibir el golpe final. Pero no llegó. El oso se quedó allí, resoplando, y luego emitió un suspiro agudo, casi como el de un niño. ¿Qué pasa contigo?, le grité a aquel carnívoro de 300 kilos. Ven y acaba conmigo. El oso siguió quejándose como un perro asustado y luego se alejó corriendo, como una presa que huye aterrorizada. En ese momento escuché el gemido.
Giré y traté de concentrarme en mis oídos. Por la posición de la boca, supe que era más alto que yo. Escuché un pie arrastrándose por la tierra suave y húmeda, y el aire que burbujeaba a través de una herida abierta en su pecho. Lo escuchaba acercándose, gimiendo y manoteando. Logré esquivar su torpe intento de agarrarme y tomé mi Ikupasui. Concentré mi ataque en el origen de los gemidos. Fue un golpe rápido, y el crujido resonó a lo largo de mis brazos. La criatura cayó sobre la tierra mientras yo daba un triunfante grito de 10.000 años. Resulta difícil describir lo que sentí en ese momento. La furia había estallado en mi corazón, una fuerza y un valor que habían expulsado mi vergüenza como el sol expulsa a la noche de los cielos. De inmediato supe que los dioses me habían favorecido. El oso no había sido enviado para matarme, había sido enviado como advertencia. No entendí la razón en ese momento, pero sabía que tendría que sobrevivir hasta el día en que esa razón me fuese revelada. Y eso fue lo que hice durante los meses siguientes, sobreviví. Dividí mentalmente la reserva de Hidaka en una serie de varios cientos de chitai. Cada chitai contenía algún objeto que representaba una protección física, un árbol o una roca alta y plana, lugares en los que podía dormir sin estar expuesto al peligro de un ataque repentino. Siempre dormía durante el día, y solo viajaba, buscaba comida y cazaba de noche. No sabía si las bestias dependían de la visión tanto como los humanos, y no quería darles ni la más mínima ventaja. La pérdida de mi visión me había preparado para estar siempre alerta mientras caminaba. Las personas que pueden ver tienden a ser descuidadas y a dar por sentada su seguridad al moverse. Si no es así, entonces ¿cómo pueden tropezarse con algo que está a plena vista? El problema no está en los ojos sino en la mente, en un proceso de pensamiento perezoso, alimentado por toda una vida de dependencia de los ojos. Pero eso no pasa con la gente como yo. Yo tenía que estar en guardia todo el tiempo, cuidándome de cualquier peligro potencial, concentrado, alerta y midiendo cada uno de mis pasos, por así decirlo. Añadir un peligro más a todo eso no era ningún problema. Cada vez que caminaba, lo hacía solo por unos cuantos cientos de pasos a la vez. Luego me detenía, escuchaba, olía el aire, y a veces hasta presionaba mi oreja contra el suelo. Ese método nunca me falló. Nunca me sorprendieron, nunca me encontraron con la guardia baja. ¿Alguna vez tuvo problemas para detectarlos en la distancia, por no poder ver a los que estaban a varios kilómetros? Mis actividades nocturnas habrían sido un problema incluso para alguien con una visión normal, y cualquier bestia a varios kilómetros de distancia no representaba más peligro para mí que el que yo representaba para ella. No tenía que ponerme en guardia sino hasta que entraban en lo que yo llamo el círculo de seguridad sensorial, que es la distancia que podía percibir con mis oídos, mi nariz, mis manos y mis pies. En un buen día, cuando las condiciones eran propicias y estaba de buen humor, ese círculo se extendía casi medio kilómetro a mi alrededor. En los días malos, esa distancia podía acortarse a no más de 15 o 30 pasos. Pero esos incidentes eran escasos y ocurrían solo cuando hacía enfurecer a los kami, aunque no alcanzo a imaginarme la razón. Las bestias también me ayudaban a su manera, y siempre tenían la decencia de avisarme antes de atacar. Ese aullido que lanzan en el momento en que detectan una presa no solo me advertía de la presencia de una de esas criaturas, sino que también me indicaba su dirección, distancia y momento exacto del ataque. Tenías razón. Escuchaba su gemido resonando por las colinas y los campos, y sabía que, quizá en media hora, uno de los muertos vivientes estaría pasando a visitarme. En ocasiones como esa me detenía y me preparaba pacientemente para el ataque. Dejaba mi mochila a un lado, estiraba las piernas y los brazos, y algunas veces buscaba un lugar tranquilo para meditar. Siempre sabía cuando estaban lo suficientemente cerca para atacar, y siempre me despedía de ellos con una inclinación y les agradecía por tener la cortesía de avisarme primero. Casi sentía lástima por esa pobre escoria inmunda, cruzando a pie todo aquel lugar, lenta y metódicamente, solo para terminar su viaje con una cabeza partida o un cuello cercenado. ¿Siempre acababa con sus enemigos de un solo golpe? Siempre. Imita una estocada con una Ikupasui imaginaria. Golpear de frente, nunca en arco. Al principio apuntaba hacia la base del cuello. Luego, cuando mis habilidades mejoraron con el tiempo y la experiencia, aprendí a golpear aquí. Extiende su mano horizontalmente, apoyándola en la depresión entre la frente y la nariz.
Era un poco más difícil que la simple decapitación, con todo ese hueso duro en el medio, pero servía para destrozar el cerebro de una sola vez, a diferencia de lo que ocurría con la decapitación, porque la cabeza seguía viva y requería de un segundo golpe. ¿Y qué pasaba cuando había más de un atacante? ¿Era más problemático? Sí, al comienzo. Cuando sus números aumentaron, me encontré rodeado en más de una ocasión. Esas primeras batallas eran sucias. Debo admitirlo, permitía que mis emociones tomaran el control de mis manos. Era como un remolino, no como un relámpago. Durante un combate en Tokachi Dake, destruí a 41 de ellos en ese mismo número de minutos. Estuve limpiando fluidos corporales de mi ropa toda la noche. Después, cuando comencé a desarrollar más creatividad con mis tácticas, permitía que los dioses me asistieran en el combate. Llevaba a las bestias hasta la base de una roca alta y aplastaba sus cabezas desde arriba. Otras veces buscaba una roca estrecha que les permitía subir a buscarme, no todos a la vez, como comprenderá, sino de uno en uno, y así podía empujarlos y destrozarlos contra el terreno rocoso de abajo. Siempre agradecía al espíritu de la roca, el desfiladero y la cascada que los recibía después de cientos de metros de caída. Claro que traté de que ese último incidente en la cascada no se convirtiera en costumbre. La escalada para bajar a recuperar el cuerpo fue muy difícil. ¿Usted bajó a buscar un cadáver? Para enterrarlo. No podía dejarlo allí contaminando el río. No habría sido adecuado. ¿Entonces siempre enterraba los cuerpos? Hasta el último de ellos. En una ocasión, después de Tokachi Dake, tuve que cavar por 3 días. Las cabezas siempre las cortaba, la mayoría de las veces las quemaba, pero en Tokachi Dake, las arrojé dentro de un cráter volcánico para que la furia de Oyamatsumi limpiara su pestilencia. Nunca entendí del todo por qué lo hacía. Solo sentía que era lo correcto, para separar los cuerpos de la fuente del mal. La respuesta llegó a mí durante la víspera de mi segundo invierno en el exilio. Era la última noche que dormiría en las ramas de un frondoso árbol. Cuando comenzara a caer la nieve, tendría que regresar a la caverna en la que había pasado el invierno anterior. Me había acabado de acostar y esperaba a que el calor del amanecer me arrullara hasta dormirme. Entonces escuché el sonido de unos pasos, demasiado rápidos y fuertes como para ser los de una bestia. Ayahi quiso mostrarse favorable conmigo. Me llevó el olor de lo que solo podía ser otro ser humano. Había aprendido que los muertos vivientes carecían casi por completo de olor. Sí, claro, tenían un leve olor a carne descompuesta, quizá un poco más fuerte si el cuerpo se había reanimado hacía mucho tiempo, o si la carne masticada había pasado a través de su abdomen y se había acumulado en un montón podrido entre sus pantalones. Pero aparte de eso, los muertos vivientes poseen lo que yo llamo una peste inodora. No producen sudor, orina, ni heces en un sentido convencional. Ni siquiera tienen las bacterias en el estómago y la boca que producen el mal aliento en los humanos. Pero nada de eso se aplicaba a la criatura de 2 patas que corría hacia mi refugio. Su boca, su cuerpo, su ropa, era evidente que ninguna de ellas había sido lavada en mucho tiempo. Todavía estaba oscuro, así que no me vio. Sabía que su recorrido lo llevaría justo bajo las ramas de mi árbol. Me agaché en silencio. No sabía si se trataba de alguien hostil, un demente o alguien recién contagiado. No iba a correr riesgos. En ese momento, Kondo nos interrumpe. Kondo cayó sobre mí sin darme tiempo de reaccionar. Mi espada salió volando, y mis pies se dieron bajo mi propio peso. Tomonaga, lo golpeé directamente entre los omóplatos, no tan fuerte como para causar daño permanente, pero lo suficiente como para sacar todo el aire de su cuerpo débil y desnutrido. Kondo me inmovilizó boca abajo, con el rostro contra el suelo, y el filo de la pala apoyada firmemente contra la parte de atrás de mi cuello. Tomonaga, le dije que se quedara quieto, que lo mataría si se movía. Kondo, traté de hablar, balbuceando a pesar de la tos, diciéndole que era inofensivo, que no sabía que él estaba allí, y que solo quería seguir huyendo por mi cuenta. Tomonaga, yo le pregunté hacia dónde iba. Kondo, le dije que hacia Nemuro, el principal puerto de evacuación de Hokkaido, donde quizá habría todavía algún transporte, un barco pesquero, o cualquier cosa que me permita ir a Kamchatka. Tomonaga, no le entendí. Le ordené que me explicara. Kondo, le conté todo, sobre la plaga y la evacuación. Lloré cuando le dije que todo Japón había sido abandonado, que Japón ya no existía. Tomonaga, y entonces lo supe.
Supe por qué los dioses me habían quitado la vista, por qué me habían enviado a Hokkaido a aprender a cuidar la tierra, y por qué habían enviado al oso a despertarme. Kondo se comenzó a reír mientras me ayudaba a levantarme y a limpiarme el polvo de la ropa. Tomonaga, le dije que Japón no había sido abandonado, que todavía quedaban las personas que los dioses habían elegido como sus jardineros. Kondo, al principio no entendí. Tomonaga, así que le expliqué que, como con cualquier jardín, no podíamos permitir que Japón se marchitara y muriera. Íbamos a cuidarlo, abonarlo y a aniquilar la plaga andante que lo invadía. Restauraríamos toda su belleza y pureza para el día en que sus hijos regresaran. Kondo, pensé que era un viejo loco y se lo dije de frente. ¿Solo nosotros dos contra millones de zombies? Tomonaga, le devolví su espada, su peso y balance se sintieron casi familiares. Le dije que quizá íbamos a enfrentar a 50 millones de demonios, pero que esos demonios estarían luchando contra los dioses. Cienfuegos, Cuba. Sergio García Álvarez me sugiere que nos reunamos en su oficina. La vista es grandiosa, según me dice. No se decepcionará. Ubicada en el piso 69 del edificio de la Caja de Ahorros de Malpica, el segundo edificio más alto de Cuba, después de la Torre de la Habana, la oficina del señor Álvarez tiene una espectacular vista hacia la brillante metrópolis y el concurrido puerto. Es la hora mágica para los edificios de energía independiente como el Malpica, la hora del día en que sus ventanas fotovoltaicas capturan la luz del sol poniente y se tiñen de un casi imperceptible tono magenta. El señor Álvarez tiene razón. La vista no me decepciona. Cuba ganó la guerra zombie, quizá no es una declaración muy humilde, teniendo en cuenta lo que pasó en los demás países, pero tan solo mire cómo estábamos hace 20 años y cómo estamos hoy. Antes de la guerra, vivíamos en un estado casi total de aislamiento, peor que durante el auge de la Guerra Fría. Al menos en los tiempos de mi padre se podía contar con un considerable bienestar económico, gracias a la Unión Soviética y a sus títeres dentro de la Comunidad Económica Internacional. Pero desde la caída del bloque comunista, nuestra existencia había sido una vida de privaciones permanentes. Racionamiento de comida, de combustible, lo más parecido que se me ocurre fue lo que pasó con Gran Bretaña durante el Blitz, y al igual que esa isla, nosotros también vivíamos todo el tiempo a la sombra de nuestros enemigos. El bloqueo de los Estados Unidos, aunque ya no era tan estricto como en la Guerra Fría, seguía impidiendo el flujo de nuestra sangre vital al castigar a cualquier país que intentara comerciar abierta y libremente con nosotros. Aunque la estrategia norteamericana era exitosa, su mayor logro fue el permitir que Fidel siguiera en el poder, usando al opresor del norte como excusa. Vean lo difícil que es la vida, nos decía. El bloqueo es el culpable, los yanquis son los culpables, y de no ser por mí, ya estarían invadiendo nuestras playas. Era un genio, habría sido el hijo favorito de Maquiavelo. Él sabía que no lo derrocaríamos mientras el enemigo estuviera a nuestras puertas, y por eso soportamos las dificultades y la opresión, las largas filas y las murmuraciones. Así era la Cuba en la que crecí, la única Cuba que podía imaginarme. Claro, hasta que los muertos comenzaron a caminar. Los casos fueron pocos y se controlaron de inmediato, casi todos eran refugiados chinos y uno que otro hombre de negocios europeo. La entrada de viajeros de los Estados Unidos aún estaba prohibida, y eso nos evitó el impacto de una migración en masa durante los primeros días. La naturaleza represiva de nuestra sociedad permitió que el gobierno tomara las medidas necesarias para que la infección no se extendiera. Se suspendió todo el transporte local y se movilizaron tanto el ejército como las milicias regionales. Como Cuba tiene una tasa tan alta de médicos por cabeza, nuestro líder conocía la verdadera naturaleza de la infección, apenas unas semanas después del primer caso. Para cuando llegó el gran pánico y el mundo comenzó a abrir los ojos a la pesadilla que tocaba a sus puertas, Cuba ya estaba lista para la guerra. El solo hecho de nuestra localización geográfica nos evitó tener que lidiar con grandes hordas terrestres. Nuestra invasión venía por mar y se debía específicamente a un montón de refugiados en barcos. No solamente traían el contagio, al igual que sucedió en todo el mundo, sino que algunos estaban firmemente convencidos de que llegarían a gobernar un nuevo mundo, como conquistadores modernos. Mire lo que pasó en Islandia, un paraíso de la preguerra, tan seguro y tranquilo que nunca vieron la necesidad de tener un ejército propio. ¿Qué hicieron después de que el ejército norteamericano se retiró? ¿Cómo iban a detener el caudal de refugiados que llegó desde Europa y Rusia occidental?
No me extraña que ese paraíso ártico se haya convertido en un caldero de sangre congelada e infectada, y que, hasta este día, siga siendo la zona blanca más grande del planeta. Eso podría habernos pasado a nosotros, por supuesto, de no ser por el ejemplo que nos dieron nuestros hermanos en las pequeñas islas que nos rodean. Esos hombres y mujeres, desde Anguila hasta Trinidad, pueden sentirse orgullosos de haber sido los más grandes héroes de nuestra guerra. Primero erradicaron montones de brotes a lo largo del archipiélago, y luego, sin apenas tener tiempo de recuperarse, combatieron no solo los zombies que llegaban por mar, sino también las hordas de invasores humanos. Derramaron su sangre para que nosotros no tuviéramos que hacerlo con la nuestra. Obligaron a todos esos prospectos de latifundista a reconsiderar sus planes y a darse cuenta de que, si unos civiles con armas cortas y machetes podían defender su tierra de esa manera, ¿qué podían esperar de una isla que tenía de todo, desde tanques de guerra hasta misiles marítimos guiados por radar? Por supuesto, los habitantes de las Antillas Menores no luchaban por los intereses del pueblo cubano, pero su sacrificio nos permitió el lujo de imponer nuestras propias reglas a los inmigrantes. Cualquiera que viniera buscando refugio sería recibido con esa frase tan común entre los padres norteamericanos: mientras vivas bajo mi techo, obedecerás mis reglas. No todos los refugiados eran yanquis, teníamos un montón de gente de toda Latinoamérica, de Europa Occidental, sobre todo de España, muchos españoles y canadienses que venían todo el tiempo a Cuba, de vacaciones o por negocios. Había conocido a muchos antes de la guerra, buena gente, muy educados, no como esos alemanes orientales que conocí en mi juventud, que acostumbraban a arrojar un montón de dulces al suelo y se reían mientras los niños peleaban por ellos como ratas. De todas formas, la mayoría de la gente que venía en barco era de los Estados Unidos. Cada día llegaban más, en grandes buques o en botes privados, e incluso en balsas improvisadas que nos hacían sonreír ante la ironía. Eran tantos, 5 millones en total, casi la mitad de nuestra población nativa, y junto con la gente de las otras nacionalidades, fueron puestos bajo la jurisdicción del programa de cuarentena y reubicación del gobierno. Yo no me atrevería a llamar prisiones a los campos de reubicación. No eran nada comparados con lo que tenían que vivir nuestros disidentes políticos, todos esos escritores y maestros. Yo tuve un amigo que fue encerrado por homosexual. Sus historias de la prisión no se comparan en lo más mínimo, ni siquiera con el peor de los centros de reubicación. Pero tampoco eran un paraíso. Toda esa gente, sin importar su clase social ni profesión antes de la guerra, fueron puestos a trabajar inicialmente como auxiliares en el campo, 12 a 14 horas por día, cultivando vegetales en lo que antes eran las plantaciones azucareras del gobierno. Al menos el clima estaba a su favor. La temperatura estaba bajando, los cielos se oscurecían. La madre naturaleza fue amable con ellos. Sin embargo, los guardias no lo eran. Agradezcan que están vivos, les gritaban después de cada golpe o patada. Sigan quejándose y los echaremos a los zombies. En cada centro se corría el rumor de que había un pozo de zombies en el que arrojaban a los alborotadores. El director general de inteligencia había infiltrado prisioneros entre la población general para que difundieran esas historias, diciendo que habían visto cómo bajaban lentamente a alguien, cabeza abajo, en un hueco lleno de muertos. Era para mantener a la gente en orden, si me entiende. Nada de eso era cierto. Claro que hubo algunos rumores sobre los blancos de Miami. La mayoría de los cubanos que vivían en Norteamérica fueron recibidos con los brazos abiertos. Yo tenía algunos familiares en Daytona que lograron huir justo a tiempo. Las lágrimas de esos reencuentros durante los primeros días podrían haber llenado de nuevo el Caribe. Pero cuando comenzaron a llegar los inmigrantes posrevolucionarios, esa élite de ricos que habían florecido en el antiguo régimen, y que pasaron toda su vida hablando mal del país que ayudaron a construir. En lo que respecta a esos malditos aristócratas, no estoy diciendo que de verdad hayan arrojado sus culos gordos y hediondos de Bacardí blanco a los zombies, pero si lo hicieron, ojalá que le estén chupando las bolas a Batista en el infierno. Una ligera sonrisa de satisfacción se dibuja en sus labios. Por supuesto, nosotros nunca habríamos alentado ese tipo de castigo con la gente. Los rumores y las amenazas eran una cosa, pero de ahí al hecho, si uno abusa mucho de la gente, no importa quiénes sean, se corre el riesgo de provocar una revuelta. 5 millones de yanquis, todos levantándose en una revolución. Era impensable. Ya teníamos a todas nuestras tropas ocupadas en los centros, y quizá eso fue lo que facilitó la lenta invasión yanqui de Cuba. No teníamos suficiente gente para vigilar a 5 millones de detenidos y 4.000 kilómetros de costa al mismo tiempo. No podíamos pelear una guerra en dos frentes.
Por eso se tomó la decisión de empezar a disolver los centros y permitir que el 10% de la población yanqui trabajara por fuera de ellos en un programa especializado de fianzas. Esos detenidos harían los trabajos que los cubanos ya no querían hacer: cultivar, lavar platos, barrer las calles, y aunque su pago era casi nada, sus horas laboradas se convertían en puntos que les permitían pagar la libertad de otros detenidos. Era una idea muy ingeniosa, se le ocurrió a un cubano llegado de Florida, y los centros fueron vaciados en tan solo 6 meses. Al principio, el gobierno trató de seguirles la pista a todos ellos, pero resultó imposible. En menos de un año se habían integrado por completo entre la población, y los nortecubanos pasaron a formar parte de todos los aspectos de nuestra sociedad. Oficialmente, los centros habían sido creados para contener el avance de la infección, pero en realidad no se trataba de la plaga que transmitían los muertos. Al principio no se notaba, no mientras estuvimos sitiados. El asunto se hablaba tras puertas cerradas, en susurros. En los años que siguieron, lo que ocurrió no fue tanto una revolución, sino más bien una evolución, una reforma económica aquí, un periódico privado ilegal por allá. La gente comenzó a ser más atrevida al pensar, al hablar. Lentamente y en silencio, las semillas comenzaron a retoñar. Seguro que a Fidel le habría encantado aplastar con su puño de hierro nuestras nacientes libertades. Seguramente lo habría hecho, si la situación mundial no se hubiese puesto a nuestro favor. Cuando los gobiernos de todo el mundo decidieron tomar la ofensiva, todo cambió para siempre. De repente nos habíamos convertido en el arsenal de la victoria. Nos volvimos la despensa, el centro de manufactura, el campo de entrenamiento y el puesto de avanzada del mundo. Éramos el punto de enlace aéreo hacia Sudamérica y Norteamérica, el puerto principal de 10.000 barcos. Teníamos dinero, una gran cantidad, lo cual creó una nueva clase media y una floreciente economía capitalista que necesitaba de las habilidades y la experiencia de los nortecubanos. Tenemos un lazo que no podrá romperse jamás. Nosotros los ayudamos a recuperar su nación, y ellos a recuperar la nuestra. Nos mostraron el significado de la democracia, la libertad, no solo como un término vago y abstracto, sino en un nivel real, humano y personal. La libertad no es algo que se tiene porque sí, hay que desear algo primero, y luego luchar por la libertad de tenerlo. Esa fue la lección que aprendimos de los nortecubanos. Todos tenían sueños tan grandiosos y estaban dispuestos a dar sus vidas por la libertad de hacer esos sueños realidad. ¿Por qué cree que el jefe les tenía tanto miedo? No me sorprendió que Fidel supiera que una oleada de libertad venía a sacarlo del poder. Me sorprende la manera como lo enfrentó. Se ríe, señalando una fotografía en la pared en la que aparece un anciano Castro dando un discurso en el Parque Central. ¿Puede imaginarse los cojones de ese hijo de puta? No solo para aceptar la nueva democracia del país, sino para darse crédito por ello. Un genio. Él mismo presidió las primeras elecciones libres de Cuba, y su último acto oficial fue renunciar al poder. Por eso lo recordamos con una estatua, y no con una mancha de sangre contra la pared. Por supuesto que la nueva superpotencia latinoamericana está lejos de ser perfecta. Tenemos cientos de partidos políticos, y más grupos con intereses privados que arena en nuestras playas. Hay huelgas, disturbios, protestas, y parece que fueran todos los días. Uno entiende por qué el Che se retiró después de la revolución. Es más fácil dinamitar trenes que hacerlos llegar a tiempo a la estación. ¿Qué era lo que decía Mr. Churchill? La democracia es la peor forma de gobierno, excepto por todas las demás.